Vamos a Juan capítulo 20, versículo 9. El domingo pasado analizamos la crucifixión, el miércoles pasado analizamos la muerte de Jesús, hoy analizaremos la resurrección de Jesús. Dice Juan 29, nueva versión internacional: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Así que vamos a enfocarnos de lleno en la resurrección. Y el día de hoy el objetivo es enfrentarnos a dos problemas aparentemente complejos y difíciles en la escritura. Primer problema: ¿qué día resucitó Jesús? Segundo problema: ¿cuántas veces se apareció Jesús y a quiénes se les apareció Jesús? Porque los relatos en los 4 evangelios, vamos a ver más adelante, que nos cuentan historias distintas. Los 4, cada uno cuenta una historia diferente en cuanto a la resurrección de Jesús, y parece que hay contradicciones claras. Ya sabemos que si la escritura es palabra de Dios, es inspirada por Dios, por consecuencia es inerrante, es decir, no tiene errores. Cuando encontramos una contradicción, tenemos solamente dos opciones: ¿es una contradicción verdadera y por consecuencia la palabra no es inspirada por Dios? ¿O es una aparente contradicción que, si analizamos e investigamos más a profundidad, resolveríamos sin problema? Hasta ahora, esta es la tercera vez que hemos leído la Biblia completita y la hemos analizado junto como iglesia, y no nos hemos topado ninguna que no podamos resolver. Y no confiamos en eso, en que no nos hemos encontrado algo que no resolvamos, sino en que nadie en la historia del mundo ha podido encontrar una sola contradicción. Entonces, el día de hoy nos meteremos a profundidad de resolver estas dos. ¿Por qué? Quizás tú dices: no, Hernán, no es necesario, yo confío ciegamente en lo que dice ahí. Entonces tienes problemas, porque la Biblia nunca te pide que tengas fe ciega. Al contrario, Pedro dice en el capítulo 3, versículo 15, que debes dar razón a todo aquel que te demanda de tu fe. Así que no puedes decir simplemente que crees. Estás en pecado. Pecado, hamartia, del griego hamartia, errar al blanco. Si tú no entiendes realmente lo que está escrito y lo crees porque es perfectamente entendible, tienes un problema con la enseñanza de la escritura. Así que nos vamos a meter con este objetivo a entender lo que realmente pasó con Jesús, para nosotros poder tener la certeza, número uno, y segundo, para poder dar razón al que nos la pida. Estos pasajes que vamos a ver hoy son muy utilizados por el ateísmo y por el judaísmo ortodoxo. Y siempre estoy hablando de ellos, ¿verdad? Siempre menciono a los judíos ortodoxos, siempre menciono a los ateos, pues porque son los dos tipos de personas que te vas a encontrar en nuestra cultura que no van a creer lo que dice el Nuevo Testamento. Pero también has escuchado, o espero que hayas puesto atención, que les he llamado muchas veces amigos, nuestros amigos judíos o nuestros amigos ateos, porque no estamos en contra de ellos como personas. No los odiamos, no los queremos ver destruidos, nada de eso. Les llamamos amigos porque la Biblia dice que ames a tu enemigo. ¿No es cierto? No. Les llamamos amigos porque no tenemos ninguna razón para, en cuestión de una creencia o posición doctrinal, nunca atacarías a la persona, nunca descartarías una doctrina por la persona, sino que tenemos que analizar la doctrina en sí misma para poder determinarla. Entonces, quisiera que entráramos al contexto y vayamos a Juan 19:30. En esta ocasión les voy a pedir disculpas porque tuve un problema, no traigo todos los pasajes. Yo acostumbro a leerlos, ¿verdad? Y no nos esperamos a que los ingenieros nos pongan los versículos, pero en esta ocasión particular no pude traerlos en mi tablet y por eso traigo mis hojas. Pero van a tener que confiarme, o no confiarme, esperar a que se vayan mostrando en el proyector, ¿ok? Si me ayudan los ingenieros para ponerlos lo más pronto posible, empezaríamos leyendo Juan 19:30. Dice: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
murió en la cruz, ¿verdad? Después vamos a leer el 31 al 34, que son los versículos que siguen. Dice, era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Entonces, aquí podemos ver un dato interesante que quiero resaltar, es que como el día siguiente era sábado, los líderes religiosos pidieron que los cuerpos los bajaran antes de que empezara el sábado. Si el día siguiente era sábado, entonces, ¿en qué día murió Jesús? Y decimos, en viernes, ¿verdad? Porque ¿qué es antes del sábado? Pues el viernes. Bueno, avancemos. Aquí el punto nos dice es que murió cuando le atravesaron el costado, ya estaba muerto. Brota sangre y agua, pero no lo vamos a ver hoy por cuestión de tiempo. Analizando el libro de los Hechos vamos a regresar a este punto. Eso es lo que analizamos el miércoles pasado, ahí nos quedamos, en que murió. Ahora vamos a leer del 38 al 42, qué es lo que sucedió después de que lo encontraron muerto y necesitan sepultarlo. Dice, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entonces, según Juan, José de Arimatea y Nicodemo trabajaron en la sepultura de Jesús. Y es todo lo que nos dice, ¿verdad? Nicodemo puso ahí 34 kilos de sustancias y fue José de Arimatea quien corrió el riesgo de ir con Pilato para pedir el cuerpo. Eso es lo que nos dice Juan, pero vamos a analizar lo que los otros evangelios nos dicen para armar la historia completa. Vamos a leer Lucas 23, 50 y 54, porque la información que nos da Juan es complementada con lo que Lucas nos da. Dice, había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Después de bajarlo, ese ya lo leí. Sigue otro, ¿no? ¿O hasta ahí es? Hasta ahí, ok. Aquí nos da información sobre José de Arimatea. Era un hombre justo, que no estuvo de acuerdo con la decisión que se tomó en el consejo. ¿Estuvo en el consejo o no estuvo en el consejo? Vimos que cuando Jesús fue juzgado, quien recuerda lo que vimos el domingo, los que estaban en el consejo acordaron matar a Jesús. Pero no se nos dio el detalle si fue una decisión unánime o si hubo controversia. Aquí se nos dice que este miembro del consejo no estuvo de acuerdo. Y nos da un detalle, envolvió a Jesús en una sábana. Pero Juan nos había dicho que con vendas, ¿verdad? Y especias. Así que empezamos a tener problemas. ¿Lo envolvieron en una sábana o con vendas y especias? Y nos dice también, vamos a leer Lucas 23, 44 al 46. Nos da información de la hora en la que murió Jesús. Lucas 23, 44 al 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró.
¿Me pones ese mismo pasaje en la versión 60, por favor? La versión 60 nos lo traduce literal. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En la hora novena, Jesús expiró. ¿Cuál es la hora novena? Bueno, no son las 9 de la mañana. ¿Se acuerdan que les había comentado? Para los judíos, el día empieza a las 6 de la tarde y termina al día siguiente a las 6 de la tarde. Entonces, son 12 horas de día y 12 horas de noche, así como lo manejamos nosotros, pero estamos desfasados. Entonces, si el día empieza a las 6 de la tarde, ¿cuál es la hora novena? Échale cuentas, 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces Jesús murió a las 3 de la tarde. Restaban 3 horas para el sábado. Entonces imagínate, Jesús se muere, ok. ¿Qué siguió pasando después? Bueno, lo atraviesan con la lanza. Y luego tuvieron que ir con Pilato, pedir el cuerpo, conseguir que alguien les ayude, me imagino yo que de los soldados romanos, les ayude a bajar el cuerpo de Jesús. Y luego tienen que encontrar cómo cumplir con el ritual de embalsamamiento, por así decir, que le ponen vendas y perfumes y especias, para luego dejarlo en una tumba. Pero en 3 horas, ¿sería posible hacer todo eso? Por eso lo que Lucas nos dice es que le pusieron una sábana y como había un sepulcro ahí cerca, ¿que de quién era? No se lo encontraron ahí solo y dijeron, pues aquí ponlo. No, eso sería, ¿cómo se llama cuando te vas? Le decimos paracaidismo, pero allanamiento de morada. No podrías simplemente agarrar una tumba y ahí lo metes porque es rápido. No, resulta que José de Arimatea, pudiente, porque era miembro del consejo, y una señal clara y evidente de que tú estabas bien con Dios era la riqueza. Así que difícilmente, según la cultura judía de aquel tiempo, un miembro del consejo sería pobre, porque estaría dando evidencia contraria de su caminar con Dios. Entonces, los cristianos de la prosperidad de ahí están agarrando las ideas, pero no aplica para el cristianismo. Eso aplicaba en el judaísmo y Jesús les enseñó claramente que él, siendo quien era, entró montado en un burrito, no tenía donde recostar la cabeza. Entonces es una contradicción ahora como cristianos pensar que tu bienestar económico es un símbolo de tu cercanía a Dios. No tiene sentido bíblico. Pero en este caso se nos narra que están muy apurados porque no pueden hacer nada una vez empezado el sábado, ¿verdad? Tienen que reposar el sábado. Entonces lo que nos dice Lucas es que lo ponen en una sábana y ahí lo dejan por la presión del tiempo. ¿Crees que alcanzaron a cumplir todo el ritual de embalsamamiento? Sería imposible. Luego, leamos Lucas 23, 55 al 56 porque nos da un pequeño detalle extra. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea que no estaban José de Arimatea y Nicodemo solos. Estaban las mujeres, que no se nos dice quiénes, estaban las mujeres viendo todo el asunto, ¿verdad? Y fueron viendo todo lo que pasó hasta donde pusieron a Jesús. Una vez que dejan a Jesús en la tumba, se van a sus casas, ¿verdad? Volvieron a sus casas y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado. Y aquí empieza a ser sospechoso. Porque ¿cuántas horas tenían antes de que empezara? 3. Están bien apurados que necesitan sepultar a Jesús. Y estas se van al mercado a comprar especias después de que vieron dónde había dejado a Jesús. Y luego ya se van a su casa a descansar el sábado. Y podrías pensar, bueno, ¿el mercado estaba ahí cerca? ¿O pidieron ahí por internet el pedido y ya lo tenían listo? Pudiese existir aquí todavía la posibilidad de que fueran rápidas y veloces y que el mercado estuviera ahí cerca y que pudieran hacer en 3 horas, pero restando el tiempo que se tardó que sepultaran a Jesús, en ese tiempo conseguir las especias. Pero les damos el beneficio de la duda ahorita, ¿verdad? Ahora, vamos a Marcos 15, 42 al 47.
Marcos y Mateo nos dan más información y prácticamente nos dan la misma información. Marcos 15, 42 al 47. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces, José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Entonces, aquí hay información muy interesante, porque nos dice, número uno, que la sábana que le pusieron no era usada. No dijo José, pues ahí agarra una de la casa y ahí ponlo. No, no era usada, era una sábana nueva, especial para Jesús. Y nos dice que rodaron la piedra a la entrada del sepulcro, ¿verdad? Jesús se quedó en la tumba con la entrada cerrada. Y lo que Lucas nos decía que había mujeres que habían ido a ver, se nos especifica que María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Entonces, Lucas nos dijo mujeres en plural. Aquí tenemos dos mujeres. ¿Aplica el plural? Sí. ¿Eran las únicas dos? No nos dice eso. Y esto es muy interesante que lo tomemos en cuenta. Cuando tú lees un pasaje en la Escritura, hay dos posibles formas de interpretarlo. Una se llama exégesis y otra se llama eisegesis. La exégesis es sacar una conclusión en base a lo que el texto dice. Eisegesis es usar el texto para apoyar tu conclusión. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, hago esta pregunta. ¿María Magdalena y María, la madre de José, eran las únicas mujeres que vieron? Y tú me dices, sí, pues nomás dice que ellas dos. Bueno, eso es eisegesis, porque eso no es lo que dice el texto. El texto está diciendo que ellas dos vieron, pero en ningún momento dice que fueron las únicas. Así que tengamos cuidado cuando interpretamos un texto, porque no podemos simplemente obviar y hacer que concuerde con lo que yo piense, sino que lo que tú concluyas debe de venir íntegramente de lo que dice el texto. Nada más lo que dice el texto, ¿ok? Entonces, pudiésemos asegurar, por lo que nos está diciendo Marcos, que al menos ellas dos vieron dónde fue puesto Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 27, 60, 61, porque dice que, aquí dice que pusieron una piedra. Y bueno, si ya soy así, ya bien exagerado, digo, ay, agarraron una piedra y la pusieron ahí. ¿Qué dice Mateo? Y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. No sé si no se acordó exactamente cuál era la otra o ya todos sabían la historia, pero es María Magdalena y la otra María. Y nos revela que la piedra estaba grande. Eso es importante, no cualquiera pudo quitarla. Así que fue un esfuerzo haber movido la piedra y ponerla. Ahora sí, vamos a leer Mateo 27, 62 al 66. Porque una vez hecho eso, ya ves que se nos dijo que las mujeres se regresaron a comprar especias, ¿verdad? Y luego descansaron el sábado. Pero Mateo nos da otra información. Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y la sellaron y dejaron puesta la guardia. Y aquí tenemos otra diferencia, ¿verdad? ¿Quién puso la puerta? ¿Quién fue quien giró la piedra en la entrada? ¿Los romanos o los que iban con José de Arimatea y Nicodemo? Que dudo que ellos dos lo hayan hecho solos. Nos acababa de decir Mateo que pusieron a Jesús ahí y rodaron la piedra antes del sábado.
Y luego nos dice el propio Mateo que un día después, o sea, durante el sábado, los líderes le dijeron que fueran a montar guardia porque seguramente iban a robarse el cuerpo, iban a engañar a todos. Y dice, entonces cerraron el sepulcro con una piedra. Esto sí es una contradicción, ¿verdad? No la puedes haber cerrado un día antes y luego un día después. Es que la abrieron y luego la volvieron a cerrar. No, se resuelve más fácil. Vamos a leer ese pasaje en la versión 60. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo, hoy tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cerraron el sepulcro? No. El original es tal cual está traducido en la versión 60. No dice que la cerraron, dice que lo aseguraron y lo sellaron. O sea, que cuando José de Arimatea y Nicodemo y las mujeres que estaban viendo presenciaron que la piedra se puso como obstáculo para que nadie entre y nadie salga, y recuerden que no nomás estaba acomodada así por encimita, tenía que quedar bien sellado porque el muerto empezaba a heder. Entonces tenía que quedar bien cerrada. Y lo que hicieron los romanos es asegurarse que nadie la abriera un día después de que Jesús fue sepultado. Así que vamos todos juntos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a leer lo que en los evangelios nos dicen que sucedió un día después del sábado. Jesús fue enterrado y luego fue el sábado. Y luego, ¿qué sucedió justo después del sábado? Vamos a leer Juan 21. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Entonces fue el primer día de la semana, ¿verdad? Todavía estaba oscuro y es María Magdalena quien vio que la piedra ya había sido movida. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Aquí entonces, ¿fue María Magdalena o las mujeres? Bueno, quizás María Magdalena iba junto con las mujeres, ¿verdad? Ok. Marcos 16:1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Entonces ya vemos que no nada más era María Magdalena. También está María la madre de Jacobo, y ya se nos había mencionado que ella también había visto. Y Salomé, y esa no se nos había dicho qué onda. Así que ya vimos que no nada más eran dos, sino que había más mujeres. Ahora, nada más ellas tres, tampoco podemos concluir eso. Quizás había más mujeres. Ahora vamos a Mateo 28:1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Entonces, aquí tenemos que, por medio de los 4 evangelios, Jesús resucitó en algún punto, que no se nos ha especificado ahorita exactamente en qué momento, pero en la mañana del domingo, la tumba ya estaba abierta. Y si tú sigues leyendo, se dan cuenta que el cuerpo ya no está. Así que aquí tenemos nuestro primer problema serio. ¿Alguien lo pudo ver? Jesús murió, dijimos, un día antes del sábado, ¿verdad? Sería un viernes. Y resucitó domingo en la mañana. ¿Cuántos días han pasado? Si somos escrupulosos, 3 horas antes de que acabara el viernes, Jesús murió, ¿verdad? Era la hora 9, 3 de la tarde, y nos quedaban 3 horas para las 6 de la tarde, donde estuvieron bien apurados para dejar a Jesús. Yo me imagino que en ese tiempo, prácticamente antes de que empezara el día, alcanzaron a dejar a Jesús ahí. Y luego tenemos 24 horas del sábado.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, que si empiezas a las 6 de la tarde para que sea de mañana, pues mínimo son como las 6 de la mañana. Entonces son 3 horas más 24 más 12, nos da el total de 39 horas. ¿Cuántos días son 39 horas? 2 días son 48 horas. Entonces, ¿cuántos días estuvo muerto Jesús? 1 y cacho, ¿verdad? Marcos 16:2 nos da un detalle interesante. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Entonces, aquí está. Podemos hacer nuestro cálculo y son 39 horas aprox, ¿verdad? No puede ser con exactitud porque no sabemos exactamente minutos y segundos, pero son 39 horas aprox. Ahora vamos a Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. ¿Ahora sí ves el problema? Jesús dijo que al tercer día. ¿Y cuántos días pasaron? 1 y cacho. Tenemos 2 opciones. Jesús mintió. ¿O no estamos haciendo bien el cálculo? Pero ¿en qué me equivoqué si hasta conté las 3 horas antes del viernes? ¿Verdad? Pero bueno, dirás, bueno, resucitó el tercer día, resucitaría en el tercer día. Pero ¿en qué momento? ¿Antes? ¿Después del tercer día? Vamos a leer Mateo 16, 39, 40. Porque aquí se nos especifica, sin duda alguna. Mateo 16, 39 al 40. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos. No, ese no era. Mateo 16, 39 y 40. No hay. Me equivoqué de capítulo. Es el de Jonás, que les advirtió que se le daría solo la señal de Jonás. No recuerdo aquí el capítulo cuál es. Pero les dijo, esta generación incrédula demanda señal, pero no se les dará más que la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Ya se los parafraseé, me equivoqué aquí en el capítulo. Pero entonces, ¿cuántos días tenía que estar muerto Jesús? 3 días y 3 noches. Y según la cuenta que hicimos, fue 1 día y cacho. Entonces tenemos un problema, ¿verdad? Si Jesús murió en viernes, como la Semana Santa lo celebra, ¿verdad? El Viernes Santo es el día que murió Jesús y el domingo el de resurrección. Dice, oye, ¿pero qué no lees la Biblia? ¿No se supone que tienen que pasar 3 días y 3 noches? Si Jesús se murió en viernes y resucita el domingo, ¿cuántos días fueron? Ahora, ni ese cálculo aplica, ¿verdad? El cálculo bíblico inicial es 1 día y poco, y un cacho más, 1 día con horas. Según la tradición de la Semana Santa, pues son viernes, ponle, sábado y domingo, de perdido completas 2 días y cacho. Pero lo que Jesús dijo es que estaría 3 días y 3 noches. Así que cuando tú estás bien feliz celebrando la Semana Santa y dices, no, que este día se murió Jesús y que el domingo resucitó, te voy a decir, no seas mentiroso. No seas mentiroso. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hay que resolver el problema. Número 1, para el bien personal, ¿verdad? Para que tengamos la conciencia tranquila de que estamos confiando en alguien. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? ¿Y qué era? 12. Me equivoqué por mucho. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la señal del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Casi lo dije igual. Ok, ahí está la evidencia, muchas gracias. Entonces, vamos a resolverlo porque sí hay una solución. Primero, analicemos en qué día murió Jesús.
Nosotros decimos, por conclusión lógica, que tuvo que ser un viernes, porque el día que seguía era sábado, ¿verdad? Pero analicemos lo que nos dice Lucas 22, 7 al 8. Lucas 22, 7 y 8. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Ese día murió Jesús. ¿Qué se celebraba? La Pascua. Ok, pero dice que es el principio de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, vamos a Levítico 23, 5 al 8, que es donde Dios instituyó la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua. Dice, la Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. ¿Cuál es el mes primero en el calendario judío? Nisan. El 14 de Nisan. Nisan no como la marca de los carros, ese tiene doble S. Ese es con una sola S, Nisan. Dice, el día 15, versículo 6, el día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Entonces, nos decía Lucas, empezaba la fiesta de los panes sin levadura y primero mandó a sus discípulos para que prepararan la Pascua. Pero según leímos en Levítico, no es una fiesta, sino 2. Es la Pascua, que es un día, y luego la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días. Pero cuando analizas la cultura de aquel tiempo, el contexto histórico y cultural, te das cuenta que a los 8 días le llamaban la fiesta de los panes sin levadura. El primer día es la Pascua. La última cena fue en la Pascua. Y murió antes de que se acabara ese día, porque el sábado siguiente, leamos Lucas 23, 54, era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Entonces, es la Pascua, y luego sigue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que Dios ordenó que era reposo. Cuando analizas la palabra sábado aquí, es el griego sabatón o sabatón, que se traduce como Shabbat hebreo, día de reposo. Entonces el día que seguía no era sábado. La traducción correcta es el día que seguía era día de reposo. Así que no murió un viernes. ¿Me explico? Todavía no. Bueno, para empezar, cuando leemos sábado no es nuestro sábado. Ni siquiera era el Shabbat, el séptimo día. No, esa misma palabra es utilizada para día de reposo. Entonces es la Pascua. El día siguiente, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, tenía que reposarse. Por eso era día de reposo, no sábado, día de reposo. ¿Me explico? Ok. Entonces, vamos a Lucas 23, 55 al 56, porque ahí nos da un detalle interesante. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Nótese, ¿cuándo compraron las especias aromáticas y perfumes? Antes del sábado, ¿verdad? Porque las compraron y después descansaron el sábado, que ya vimos que la palabra original es día de reposo. Entonces nos están diciendo, antes del día de reposo compraron las especias. Ahora vamos al Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Entonces, las compraron antes del día de reposo y luego el primer día de la semana, que es el domingo. Aquí, el primer día de la semana es igual que allá. No es el primer día de la semana, no es lunes, ¿verdad? Es el primer día de la semana laboral. Pero el primer día de la semana es domingo. Entonces, el domingo temprano,
llevan las especias que compraron antes del día de reposo. Pero vamos a Marcos 16:1, porque nos da en la torre Marcos. Marcos 16:1, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y esta entonces es una contradicción muy grave, porque no puedes decir que las compraron antes del día de reposo, pero también las compraron después del día de reposo. ¿Sería posible que puedas comprar algo antes del día de reposo y después del día de reposo lo mismo? ¿Es posible o no? Es nuestra única salvación. La única forma de salvar nuestros pellejos y decir que la Biblia es verdad, la única que nos queda es decir, las dos tienen razón. Sí, las compraron antes y las compraron después. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Levante su mano. ¿Porque me creen? ¿Porque me tienen confianza? No hagan eso nunca. Ahora, ¿quién me cree porque la Biblia es cierta y realmente eso es lo que pasó? Levante la mano. Bien, esos valientes. Así que vamos a demostrar que sí las compraron antes y sí las compraron después. ¿Cómo podrías demostrarlo? Bueno, vamos a analizar con más detalle. Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿verdad? Este primer día de la semana tiene que ser inmediatamente después del sábado, Shabbat, séptimo día, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Jesús resucitó un domingo. El día anterior era el reposo semanal, el séptimo día. Jesús murió el día de la Pascua. Y al día siguiente, ¿qué era? Día de reposo, pero no el séptimo día, sino el reposo por ser inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Ah, entonces no son el mismo día de reposo. Así que olvidémonos de que Jesús murió un viernes. Te propongo que Jesús murió un miércoles. ¿Por qué? Miércoles a las 3 de la tarde murió. Miércoles a las 6 de la tarde ya estaba en la tumba, ¿verdad? Según el calendario judío, empieza de 6 a 6, ¿verdad? De miércoles a jueves, reposo, ¿verdad? Jueves a viernes, libre. Viernes a sábado, reposo. El día siguiente, resurrección. ¿Cuántos días pasaron? 3. Ah, pero ¿qué onda con las especias? Bueno, enterraron a Jesús, regresaron a su casa, guardaron el reposo, compraron las especias, descansaron el reposo, Jesús resucitó. ¿Me entendiste? Va de nuez. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? El miércoles no lo vamos a contar porque lo dejaron en la tumba prácticamente empezando el jueves, ¿verdad? Contando que los días van de 6 de la tarde a 6 de la tarde, que es la forma en que los judíos llevaban sus días. Así que tenemos 2 días de descanso, ¿verdad? El de miércoles a jueves, que es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Y luego el de viernes a sábado, que es el séptimo día. Y nos deja un día en medio libre. Entonces nos dice un evangelio. Las mujeres compraron especias, luego descansaron el día de reposo. Otro evangelio nos dice, no, descansaron el día de reposo y luego compraron las especias. Entonces las especias las compraron antes y después del día de reposo, que no es el mismo día. ¿Estás de acuerdo? O sea que las compraron en jueves. Pero no veas nuestros días. Las compraron el jueves después de las 6 de la tarde. Y antes del viernes, o durante el viernes antes de las 6 de la tarde. Así que nuestra única esperanza está comprobada bíblicamente. No se equivocaron, las dos cosas sucedieron. No están mintiendo. El que nos dijo que la compraron antes de descansar se refería al séptimo día. El que nos dijo que las compraron después de descansar se refería al que descansaron el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Así que no hay ninguna contradicción. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿No los perdí? ¿Me entendieron todos hasta aquí? Porque ese es un problema. Ahorita vamos a meternos a otro. ¿Sí me entendiste? ¿O necesitas masticarlo más despacio para que te lleves el audio? Porque no falta, llega la Semana Santa y todos, salen luego los ateos. Si se murió en viernes y resucitó el domingo, es imposible que estuviera 3 días y 3 noches muerto. ¿Y el cristiano qué dice? Dios obra en maneras misteriosas. No, eso es, yo te puedo traducir eso al lenguaje actual. Dios obra en maneras misteriosas, es decir, no tengo ni idea de lo que me preguntas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, analicemos lo que sigue. ¿Ok? Ya vimos. ¿Estamos de acuerdo? El primer día de la semana se presentan María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, mínimo. Es posible que haya más mujeres, ¿verdad? Pero en esto los 4 evangelios concuerdan, el primer día de la semana. Ahora, quisiera que analicemos de corrido las narraciones que cada evangelio nos da sobre la aparición de Jesús. Vamos a leer completo Juan 20 del 1 al 18. Nueva versión internacional. Juan 20 del 1 al 18. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Siguiente. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Entonces, te lo puedo resumir en estos eventos. María Magdalena fue al sepulcro y se da cuenta que la piedra la quitaron. Regresa, no se metió a ver, ¿verdad? Regresa inmediatamente y le avisa a Pedro y a Juan. Pedro y Juan van al sepulcro, lo encuentran vacío y confundidos se regresan a su casa. María se queda allí y ve a 2 ángeles. Jesús se aparece a María dentro del sepulcro y Jesús le pide a María que vaya a avisar a los otros discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a Lucas 24 del 1 al 12. Lucas 24 del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero el tercer día resucitará.
Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pausa, ahí ya salió otra, ¿verdad? Juana. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. ¿Se parece a lo que nos dijo Juan? No, para nada. Para nada, ¿verdad? En resumen, las mujeres van al sepulcro, ven que no está la piedra, entran y ven que no está Jesús. Juan nos dijo que María vio y de volada se regresó sin ver en el sepulcro, ¿verdad? Nada más vio que habían quitado la piedra. Entonces las mujeres van al sepulcro, lo encuentran vacío y ven a 2 ángeles adentro. Y los ángeles hablan con ellas. Les dicen, ya resucitó, vayan y avisen a los demás. Ellas regresan a avisar a los demás. Los discípulos, los 11, no lo creen. Y luego menciona que Pedro fue a la tumba y la encontró vacía. ¿Y María Magdalena? Así que no se parecen, ¿verdad? Marcos 16, 1 al 11. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que habían expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Así que aquí tampoco, ¿verdad? Con ninguno de los dos. ¿Cuántos ángeles vieron? 1. Regresaron y contaron las mujeres, no contaron nada porque les dio miedo. ¿Quién fue que les dijo a fin de cuentas? María Magdalena. Pero Lucas nos dijo que las mujeres les contaron y no creyeron. Así que no hay armonía. Por último, Mateo 28:15. 28 del 1 al 15, perdón. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido.
Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Así que, ¿se parece a alguno de los otros tres? Tampoco. En esencia, María Magdalena y la otra María van al sepulcro. Un ángel quitó la piedra y eso provocó un terremoto. Luego habló con ellas fuera del sepulcro, ¿verdad? Y les dijo, entren y vean. Las mujeres regresan a dar la noticia y luego Jesús se le aparece a las mujeres. ¿A cuál de los cuatro le creemos? ¿A cuál? ¿Quién vota por Juan? Dices, ¿por qué Juan? Bueno, pues porque era el discípulo amado. Quizás Jesús sí le contó toda la verdad a Juan. ¿Y los otros tres? Así que, ¿cuál es la única solución? Todos están diciendo la verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todos digan la verdad? A ver, tratemos de ponerlo por tiempo. Viene María Magdalena, vienen las mujeres, y según Mateo, hubo un terremoto, ¿verdad? Un ángel quitó la piedra, se sentó sobre la piedra, y luego les dijo a las mujeres, pasen. Pero los otros evangelios dicen que no, llegaron y ya estaba la puerta abierta, y no sabían qué había pasado. Entonces, ¿qué fue primero, el terremoto? Pero si fue el terremoto, ¿cómo es que no sabían qué había pasado? Si el propio ángel que se sentó en la piedra les dijo. Ah, pero no eran los de adentro del sepulcro los que le dijeron que fueran. Ah, bueno, entonces imagínate que todas se metieron en el sepulcro. Y ahí estaba María Magdalena. Y luego María Magdalena vio a Jesús, pero las otras no. Entonces fue una visión que nada más María pudo ver. Y dices, no, la verdad es que no hay forma. Pero, ¿qué tal si ordenamos los pasajes? Todo lo que se dijo, todo ordenado en un solo relato. Y demostraremos que lo que dijeron los cuatro evangelios es verdad, los cuatro. El punto es que no nos están contando exactamente los mismos eventos, ni tampoco nos los están contando exactamente en el mismo orden. ¿Me explico? Eso es interesante porque decimos, la escritura es inspirada por Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces dice el ateo, ¿y qué onda con Dios? ¿Por qué a Mateo le dice una cosa? A Lucas le dice otra. A Marcos otra y a Juan otra. ¿Por qué si es él mismo quien les está dictando, por qué no les dijo a todos lo mismo? Digo, ¿qué acaso Dios no se imaginó que iba a haber ateos? ¿Y que nos iban a tener en carrilla con esto? Así que, ¿por qué Dios no nos ahorró todos los problemas y les contó la misma historia a los cuatro? Bueno, eso es lo interesante. Que cuando dice la Biblia que la palabra es inspirada por Dios, la palabra inspirado es del griego exhalar. Ah, no nos está diciendo que les dictó, sino que son cosas que Dios dijo. Es una diferencia muy importante. Lo que ellos anotaron es todo lo que Dios, saliendo de él, apuntaron. Pero eso no significa que Dios le dijo, ahora, coma, la piedra fue removida, punto y aparte, porque para empezar, el griego antiguo no tiene ni comas, ni puntos, ni nada de eso. Entonces, cada uno de los cuatro, Dios les mostró, Lucas por investigación y por distintas fuentes que ya los estudiamos, ¿se acuerdan cuando analizamos el principio de cada uno de los evangelios? Cada uno escribió cosas que Dios le pidió que escribiera, pero no exactamente en ese orden. Por eso tenemos cuatro posturas de un mismo suceso. ¿Y se acuerdan de las leyes de la ciencia forense que analizamos cuando empezamos a ver el Nuevo Testamento? Algo que nos hace saber que cuatro testigos son genuinos es que tiene que haber discrepancias entre ellos. ¿Se acuerdan de eso? No lo voy a tocar porque ya lo vimos. Quien no lo vio, pídale el audio a Humberto. Es cuando empezamos a ver el Evangelio de Mateo y explicamos la diferencia entre los cuatro y por qué Dios quiso escribir cuatro o provocó que se escribieran cuatro evangelios.
Así que como no me voy a meterme ahí, se llevan el audio. Pero vamos a poner en orden todo lo que se dijo. Empecemos. Número 1, fue domingo al amanecer. Eso sí nos lo dijeron los 4, ¿verdad? Domingo al amanecer. ¿Qué fue lo que sucedió primero? Bueno, primero hubo un terremoto violento y un ángel quitó la piedra del sepulcro. Leamos Mateo 28, de 2 al 3. Primero tuvo que ser eso. Fíjense bien. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Acto seguido, los soldados lo vieron, se aterrorizaron y quedaron como muertos. ¿Verdad? Dice, versículo 4. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Pausa. Vamos a Juan 20, del 1 al 2. ¿Qué fue lo que este ángel hizo? Quitar la piedra, ¿verdad? Y los soldados, engarrotados. Ahí se quedaron tirados todos. Juan 20, del 1 al 2. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la puerta que cubría la entrada. El ángel ya la había movido. Ella llega y ve que la puerta está movida y ve el tiradero, ¿verdad? Están los romanos engarrotados. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y al otro discípulo, a quienes Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, María sola va al sepulcro, ¿verdad? Se encuentra en la escena y corre a avisarle a quién. Solamente a Pedro y a Juan. Ahora, vamos a Marcos 16, 2 al 4. Fíjate, vamos armando la secuencia. Llega, lo ve y se regresa, ¿verdad? Cuando se regresa, leamos Mateo 16, 2 al 4. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. ¿Quién llegó primero, María Magdalena o las mujeres? Todavía estaba oscuro cuando llegó María Magdalena. ¿Y ellas? Apenas había salido el sol. Es un detalle interesante. Se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Y María Magdalena ya no estaba porque se regresó, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 28, 5 al 7. Ahí ponemos una pausa en lo que nos dijo Marcos. Mateo 28, 5 al 7. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Pausa. ¿Dónde estaba el ángel? Se nos dijo que sentado en la piedra. Vieron que la piedra estaba movida. ¿Y a quién vieron? Al ángel. ¿Pero qué pasó con el ángel? Había llegado, quitó la piedra. María Magdalena llegó, no vio al ángel. Ve la escena, corre a avisarle a Pedro y a Juan. Acto seguido llegan las mujeres. El ángel se aparece a ellas y le dice, entren a ver, ¿verdad? Lucas 24, 3. Nos brincamos a Lucas. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? El ángel les invitó a pasar. Entraron, no lo encontraron. Vamos a Marcos 16, 5. Marcos 16, 5. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. Entraron, el sepulcro está vacío. El ángel que estaba afuera les dijo, entren, ¿verdad? Entran y ven a uno que está sentado a la derecha. ¿A la derecha de quién? Vamos a Lucas 24, 4. Porque resulta que no nada más era un ángel. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. O sea que primero vieron a uno, luego al otro, ¿verdad? Y de hecho, me voy a adelantar un poco, pero ¿se acuerdan que Juan nos dijo uno a la cabecera de donde había estado Jesús y otro a los pies? Entonces ellas entran y ven a uno que está a la derecha. ¿A derecha de quién? De donde estaba Jesús.
Y luego ven a otro, los dos que María Magdalena vio adentro del sepulcro. Pero María Magdalena anda avisándole a Pedro y a Juan, ¿verdad? Luego, vamos a Marcos 16, 6 al 7. Esto se confirma en 3 evangelios. Marcos 16, 6 al 7. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Mateo 28, 7 nos reafirma esta postura. Mateo 28, 7. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, ahora ya lo saben. El ángel hablando con ellas. Lucas 24, 5 al 8, también nos confirma esto. Lucas 24, 5 al 8. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Entonces, ¿te das cuenta? El ángel afuera, entran, ven a uno y luego resulta que hay dos. Y los 3 evangelios nos dicen que les dijeron, vayan y avisen. Mateo 28, 8. ¿Qué hicieron las mujeres? Mateo 28, 8. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. ¿Les dijeron? Fíjate, se asustaron, ¿verdad? Se postraron. Vayan y avísenles que Jesús resucitó. Y van asustadas, pero bien contentas. Pero no nos dice que llegaron, ¿verdad? Corrieron a dar la noticia. Vamos a Marcos 16, 8. ¿Qué es lo que Marcos nos dijo? ¿Se acuerdan? Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Salieron y luego les dio mello y ya no quisieron decir nada. Entonces, ya no están en el sepulcro, ¿verdad? Se fueron. Pero María Magdalena le había avisado a Pedro y a Juan. Así que Pedro y Juan vienen. Juan 20, 3 al 9. Juan 23 al 9. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó, vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ¿Por qué no se encontraron con las mujeres ahí? Las mujeres ya se habían ido, ¿verdad? Hasta aquí no hay ninguna contradicción, ¿verdad? Versículo 10 y 11, ahí mismo. Versículos 10 y 11. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pausa. Los discípulos se van. ¿Quién se quedó sola ahí? María Magdalena. ¿Y las mujeres? En algún lugar, con miedo, no han dicho nada. Pedro y Juan van con los demás. Además de Pedro y Juan, ¿otro discípulo sabe lo que pasó? Además de las mujeres, ninguno. María Magdalena nada más le dijo a Pedro y a Juan. Así que los discípulos todavía no se dan cuenta. Versículos 12 y 13, ahí mismo. María se queda sola, ¿verdad? Llorando. Versículos 12 y 13. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Pausa. ¿Quiénes son esos 2? Los mismos que las otras mujeres habían visto que estaban allí. Versículo 13. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Luego, déjenme ver si hago uso de mis hojas. 14 al 17, ese mismo pasaje.
Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame porque todavía no ha vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Y aquí quiero hacer una corrección. Ahí donde está el asterisco, en suéltame, esa no es la traducción correcta. La traducción correcta de la palabra griega es no me toques. Así que María no tocó a Jesús. Y más adelante en otros temas vamos a ver la importancia de esa aclaración ahorita. Pero por lo pronto, María está sola, están los dos ángeles, ¿y quién más está allí? Jesús. Ahora, Marcos 16:9. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio... no, ese ya es lo que habíamos leído. No me hagan finta. Marcos 16:9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que habían expulsado 7 demonios. ¿Es cierto que se apareció primero a ella hasta ahorita? ¿Sí? ¿A nadie más se le ha aparecido hasta ahorita, sí o no? Es la primera que vio a Jesús. Fue la primera que llegó al sepulcro. Se fue a avisar. En eso llegan las otras mujeres. Se van a avisar, les da miedo, no dice nada. María Magdalena viene con Pedro y Juan. Pedro y Juan ven el asunto y se van. María se queda sola, ve los dos ángeles. Si aparece Jesús, es la primera en verlo. ¿Verdad? Juan 20:18. Jesús le dijo que fuera a avisarles, ¿verdad? A los discípulos. Juan 20:18. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Aquí nos está diciendo que María fue y los encontró y les dijo, ¿verdad? Vamos a Mateo 28, 9 al 10. Fíjate, María le hace caso a Jesús y se va. En lo que María va, dice, en eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. ¿A quiénes? Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y aquí hay otra corrección. Le abrazaron los pies es una traducción incorrecta. Es se postraron a sus pies. No ha tocado nadie a Jesús, tampoco las mujeres. Versículo 10. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. Pausa. Entonces, María Magdalena va a corriendo a decirles, ¿verdad? En ese entonces Jesús va con las que no habían dicho nada porque tenían miedo. Y les dice, no tengan miedo, vayan y díganles. Entonces va María Magdalena y van las mujeres para juntas decirles a los discípulos lo que había pasado. Mateo 28, 11 al 15, ahí mismo 11 al 15. Mientras las mujeres iban de camino, o sea, todavía no llegan, ¿verdad? Algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Y ya no lo voy a leer lo demás hasta el 15 porque ya lo habíamos leído. Pero entonces, María Magdalena va en camino, las mujeres van en camino, los soldados, en algún momento de estar engarrotados, reaccionaron y lo primero que hacen es, no van a decirle a su autoridad, no van a decirle a su jefe inmediato, van con los líderes judíos. ¿Por qué? ¿A quién le rinden cuenta a ellos? Esto no tiene sentido, ¿o sí? Pero espérate. ¿Qué pasaba si a un guardia se le escapaba un preso? El Nuevo Testamento nos da evidencia, lo mataban. Entonces, correrían de volar a decirle, jefe, se nos escapó el muerto. ¿Qué era lo que seguía en automático? Entonces, ¿con quién corren? ¿Pero por qué con ellos? Espérate, ¿a qué conclusión llegaron los romanos cuando quedaron engorrotados? Ya se nos había dicho antes, en la cruz, cuando Jesús gritó y expiró, hubo un terremoto y uno de los centuriones dijo, verdaderamente este era el Hijo del Hombre. Así que estos romanos se desengarrotan, ¿verdad? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron? No van a correr con su autoridad romana porque los van a matar.
pero van a avisarle a los líderes judíos, el Mesías resucitó. Entonces lo que hacen los fariseos y los líderes, ten una lana, mucho dinero, no digas nada. Di que se robaron el cuerpo. Y cuando el gobernador quiera ajustar cuentas con ustedes, nosotros lo arreglamos. ¿Entiendes? Y mientras los fariseos y los líderes están acá sobornando a los soldados romanos, ¿qué pasó? Dice Lucas 24, 9 y 10. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, ¿verdad? Las mujeres y María Magdalena, dice, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Aquí se armonizó, ¿verdad? Ninguna contradicción, ¿verdad? Ok. Versículo Lucas 4, Marcos 16, 11. Marcos 16, 11. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Lucas 24, 24. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea, no creyeron, luego después fueron. Y me estoy adelantando a un capítulo que no hemos visto, pero nos da información. Fueron y no vieron el cuerpo y sin embargo no creyeron. Entonces, hasta aquí, acto seguido, ya María Magdalena cumplió con lo que Jesús le encomendó, fue la primera a ver a Jesús. ¿Quiénes son las segundas que vieron a Jesús? El grupo de las mujeres. Y los discípulos, ¿alguno ha visto a Jesús? Ninguno. No creyeron. Y las 4 versiones de los evangelios concuerdan perfectamente, ¿verdad? Por consecuencia, los 4 tenían razón. Y vemos lo último que sigue para terminar el tema, porque le voy a poner pausa. Vamos a Marcos 16, 12. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Vamos a Lucas 24, 13 al 35. O sea, les dijeron a los discípulos, no creyeron. Pedro y Juan ya habían visto que el sepulcro estaba vacío. Para cuando María Magdalena y las demás les informaron que habían visto a Jesús, Pedro y Juan ya habían verificado. Pero luego vimos que los demás también fueron y verificaron, pero ninguno creyó. Entonces, viene con detalle lo que sucedió. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Pausa. ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Qué les dijo? ¡Qué torpes son ustedes! Es posible que cuando digas, Señor, altísimo Señor, hoy vengo ante tu presencia, Padre mío, ¿qué te puede contestar? ¿Puras cosas bonitas? Sí, hijo, yo te mandé a las naciones.
Bien te puede decir, Hernán, eres un torpe. ¿Cómo puede ser que estés en esa situación? ¿Cómo puede ser que hayas estado viviendo así? Jesús también le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Así que ojo, no porque tú digas, ya oré, significa que Dios está feliz contigo, ¿verdad? Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón. La palabra corazón, griego, cardia, mente, hombre interior. Qué torpes y qué cerebro tan lento tienen para creer todo lo que han dicho los profetas. Fíjate, no los regaña porque no creyeron a las mujeres. Más que las mujeres, está profetizado en la Escritura. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, fíjate, descarados. Las mujeres les habían dicho, no creyeron. Y estos dicen, sí es cierto. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. ¿Cuál Simón? Si nomás nos dijo Cleofas. Ah, pero eran dos. Y no todos, Simón no es Simón el de los 11, porque dice que apenas le van a decir a los 11. Había muchos Simones. ¿Cuál Simón fue? No sé. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Entonces, están los 11 más estos reunidos en un solo lugar, ¿verdad? Vamos ahora a Juan 20:19. Juan 20:19. El atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les saludó. La paz sea con ustedes. Esto es después de que habló con los dos, ¿verdad? Lucas 24:36. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces, ¿ves? Juan nos está diciendo, se brincó Juan lo de Emaús, pero nos dice que Jesús fue cuando estaban todos. Y Lucas nos dice que fue justo cuando estos dos estaban platicándoles todo. Leamos ahora del 37 al 43. 37 al 43. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Pausa. ¿Por qué Jesús les dice, miren mis manos y mis pies y échenme algo de comer? ¿Qué esperamos de alguien que resucitó? ¿Podría ser posible que alguien que resucitó no tenga el mismo cuerpo que tenía antes? Es decir, imagínate que resucitó, pero es un espíritu nada más. Eso no es resucitar, ¿verdad? ¿Qué tal si resucitó, pero en otro cuerpo? Como los judíos ortodoxos dicen que tú reencarnas. Entonces resucitaste, pero ya no soy Hernán, ahora soy, no sé, otro hombre o mujer. ¿Eso sería resucitar? Tampoco. Para que realmente alguien haya resucitado, tiene que tener el mismo cuerpo, ¿verdad? Así que por eso les dice, manos y pies. Resucité. Soy exactamente el mismo. Y es más, denme de comer porque un espíritu no come. Se lo dan y están todos viéndolo comer, y a mí me incomoda mucho que me vean comer.
Imagínate que tú estás tú solo y todos reunidos viéndote cómo comes y tú comiendo el pescado. Pero Jesús les está demostrando, mira, ¿ves? ¿Me explico? ¿Cuál es la intención de Jesús? ¿Por qué no les dijo, tú créelo? Tú no dudes y te será hecho. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ante la incredulidad de sus propios discípulos? Darles evidencia para que no crean a ciegas, ¿verdad? Por eso los que me tienen en Facebook saben que hace poco publiqué la fe a ciegas no existe en la Biblia. Si Jesús fuera como muchos predicadores de hoy en día, que le dicen, eres un fantasma, si Jesús fuera como ellos, le he dicho, no te acerques, pero tú créelo, créelo. Y es más, pacta conmigo y tráiganme dinero. Todos pueden pactar conmigo hoy, échenle a la bolsa. ¿Te imaginas? Jesús le dice, ¿no me crees? ¿No me crees? Checa. ¿Ves? A ciegas nada. Fíjate bien, ¿cómo? ¿Te convence? Dios no espera que hagas las cosas a ciegas. Dios espera que las hagas con fe, griego pistis, persuadido, porque te convencieron con argumentos y evidencia. Pablo dijo que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces todo cristiano, por más buena intención que tenga, que diga, yo creo y da un paso a ciegas, está pecando. Del griego hamartia, errar al blanco. No se trata de eso, jamás se te ha pedido eso. Es analiza la evidencia, compruébalo, saca conclusiones, ¿estás seguro? Ve. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no significa que, dices que me vas a bendecir, dame la bendición ya. No, te convence de tal forma que, mira, aquí está, estás convencido, entonces no dudes. Imagínate la cara de los discípulos viéndole comer, ¿verdad? Ahora se reunieron, estaban escondidos y tenían miedo, pero no le faltó la comida, ¿verdad? Como leí en Facebook que decía, ahí viene el huracán, tenemos que cuidarnos unos a otros, reunámonos en un punto de reunión, traigan veladoras, traigan radio, tráiganse unos cartones de cerveza, tráiganse una carne asada, tráiganse las cebollas y el asador y cuidémonos unos a otros. Esos tienen miedo, pero también ¿qué hay ahí? Comida, o sea, tampoco estaban así como que, ay no, oye pues pon los pescadillos a asar, ¿no? Mientras están platicando y dices, nos encontramos a Jesús, espérate, pásame la salsa. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo está? Quiero que te imagines lo que está pasando ahí, ¿verdad? ¿Qué tienen de comer? Aquí hay de comer. ¿Se lo dieron crudo? No, ya estaba listo. Ok. Luego, 37, me quedé en el 43, ¿verdad? 44 y 45. Dicho esto, les mostró las... me adelanto. 44 y 45. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. O sea, les dice, acuérdense que yo les dije que se tenía que cumplir lo que está escrito. Y como que, no hay reacción, porque entonces les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Vamos a Juan 20, 20 al 23, porque es este evento en donde voy a poner pausa hoy. Juan 20, 22 al 23. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Entonces, Lucas nos dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran. Juan nos dice que les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó en el Pentecostés? Porque el cristiano tradicional dice, el día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo vino. Pero ¿y ese pasaje? Entonces, ¿cuándo vino? Y si ya lo tenían, ¿para qué vino en el Pentecostés? ¿Verdad?
Los dos son ciertos, ¿eh? Vino en ese momento cuando les dijo, reciban. ¿Y qué fue lo que pasó en ellos en ese momento? Comprendieron las Escrituras, según Lucas. Pero en el Pentecostés, Jesús les dijo, no se vayan, y ahorita la vamos a leer, hasta que venga poder sobre ustedes. Entonces ya tenían el Espíritu Santo, pero no habían recibido el poder, en griego es dunamis, capacidad para hacer. Así que en el Pentecostés no recibieron el Espíritu Santo, ya lo tenían. Recibieron la capacidad para hacer lo que Jesús les encomendó. Así que es posible que haya cristianos que no tengan el Espíritu Santo. Les adelanto, Felipe evangelizó. Y luego, ¿quién es? Pablo el que se los encuentra, si no me equivoco. Él dice, ¿fueron bautizados en el Espíritu? Ni sabemos. Entonces, ¿cómo eran creyentes? ¿No dice la Biblia que el que tiene el Espíritu de Dios tiene el sello de Dios? Entonces, estos que habían creído a Felipe, ¿eran o no eran cristianos? Porque nos dice que sí eran. Ahí está la clave. Tú primero, según Jesús, les enviaré al Consolador, que te guiará a toda verdad. Antes de eso, Jesús dijo, el Espíritu Santo convence al mundo del pecado. Jesús dijo, el que ha aprendido del Padre, viene a mí. Ahí está la liga. Lo primero que tiene que pasar con una persona para que se acerque a Jesús es que se le tiene que abrir el entendimiento. Comprendes lo que hizo. Estos discípulos tienen 3 años con Jesús, pero nunca fueron regenerados. Seguían peleándose por quién mandaba, no querían que los niños se acercaban, callaban a los hijos que pedían ayuda, iban a orar y se quedaban dormidos. ¿Qué clase de cristianos eran? Pero después de este evento, se reúnen todos unánimes en oración, cosa que jamás habían hecho. ¿Cuál fue la diferencia? Comprendieron. Entonces, ¿cómo es posible que haya cristianos que no estudian la Biblia? Que dicen, yo nomás creo. Te tengo una noticia, no eres cristiano. ¿Verdad? Así de simple. No, Hernán, yo en cuestiones de doctrina no me meto. Tienes un problema muy serio. No cabes en la categoría de cristiano. Porque si tienes el Espíritu Santo, como vamos a ver en otro tema más adelante, que te guía toda verdad, ¿cómo puedes decir? Pues mira, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo creo en mi Señor y Salvador. Se oye bien cristiano, ¿verdad? Se oye así como que este hermano es de los buenos. No, es discúlpeme la palabra, pero es un ignorantote. Y se siente orgulloso por eso. No puede ser que haya personas que se sienten creyentes con esa actitud. Es antibíblica. Cristiano que no lee la Biblia no es cristiano, punto. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué vas a hacer cuando llegues a tu casa? Vas a decir, ¿dónde dejé la Biblia? ¿Quién sabe? ¿La viste, vieja? No, hace como meses que no la veo. Y ahí vas a andar buscándola en todos lados porque ¿quién sabe dónde quedó la Biblia? Ahí te pones en evidencia, ¿verdad? Finalicemos. Lucas 24, 46 al 49. Lucas 24, 46 al 49. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Ves? No es hasta que tengan el Espíritu Santo, no, ya lo tienes. Hasta que reciban el dunamis para hacerlo. Pero entonces, fíjate qué es lo que pasó. Jesús ya había regañado a los dos, les dijo torpes, ¿verdad? A estos 11 no les dijo torpes. Les dijo, ¿por qué dudan? Ahí está escrito. Les abre el entendimiento y ahora sí les explica con detalle.
Lo que les dijo antes de que se les abriera el entendimiento, no entendieron. Cuando les abre el entendimiento y les explica, les dice, ahora sí son testigos. Jesús, la explicación que les da, que muchas veces ya se les había dado, nunca tuvo efecto hasta que les abrió el entendimiento. Así que si hay alguien que dice, pues yo soy cristiano pero no entiendo nada, estás exactamente igual que los discípulos. No has sido regenerado, no has nacido de nuevo. Como dijo el apóstol Pablo, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No has sido transformado y por consecuencia te duermes cuando oras, te peleas por quien manda, desprecias a las gentes que se acercan a Jesús, exactamente igual que los discípulos, ¿sí o no? ¿Conoces cristianos así? O mejor te pregunto, ¿eres tú así? Pero si eres un cristiano traumado, como los de acá, ¿para qué lees tanto la Biblia? Tú deja la Biblia, hay mucho que hacer, ponte a barrer o algo. ¿Sabes por qué leo mucho la Biblia? Porque el Espíritu Santo que está en mí me guía a toda verdad. Y algo dentro de mí es más fuerte que yo y me pone a leer aunque tengo sueño. Es imposible que sea mérito mío, pero algo en mí me gana. Y si le digo, tengo mucho sueño, me lo quita. Son las 4 de la mañana, me dice, aguántate. Porque tengo que estudiar su palabra. Así que cuando te digan traumado, exagerado, es un gran motivo de orgullo. Porque eso jamás podría provenir de ti mismo. Y ningún ser humano buscaría la luz a menos que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Verdad? Entonces, qué orgullo estar traumado. Pero no nada más aquí, sino que tiene que haber evidencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí le pongo pausa. Próximo tema, vamos a analizar exactamente qué implica esto. ¿Qué implica el que se abra el entendimiento? ¿Qué es lo que la Biblia decía de eso? ¿Cómo vemos que sucedió en más personas? Y si Dios quiere, se lo vemos el miércoles. Y el próximo domingo vamos a analizar qué es lo que Jesús les explicó. Donde en todo el Viejo Testamento habla de que tenía que morir, resucitar, sufrir, la traición de Judas, ¿dónde está todo eso? Y sobre todo la parte más importante es que es sumamente extraño que judíos adoren a un hombre, Jesús, cuando la Biblia dice que solo debes adorar a Dios. Entonces, ¿se hicieron idólatras los judíos? ¿O por medio de lo que entendieron, concluyeron que las Escrituras no tienen ningún impedimento para adorar a Jesucristo hombre? Cuando dice, escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y dicen los judíos, es tan obvio, Hernán, si Jesús dice que es Dios, pero que no es el Padre, ¿cuántos son? ¿Y qué dice Dios? Jehová, Señor, tu Dios, uno es. Dicen, es tan fácil detectar la idolatría. Yo te quiero dar evidencia bíblica de que la Escritura enseña todo lo contrario y que la Escritura nos da la firmeza para adorar a Jesús hombre y al Padre. Si Dios quiere, eso lo vemos el domingo. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo espero que te vayas bien regañado el día de hoy. No quiero que te vayas bendecido. Te vayas preocupado, cuestionándote, ¿por qué no leo la Biblia? Si se supone que soy cristiano. ¿Por qué nunca oro? Eso te va a tener que llevar indudablemente a decirle, Dios, ¿qué onda conmigo? ¿Soy tuyo o no soy tuyo?
Quiero ser tuyo, el que quiera hacer eso, ¿verdad? Quiero ser tuyo, dame la evidencia. Quiero entender lo que dice el Espíritu Santo, le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Así que si tú tienes la duda, ese versículo no ha sucedido en tu vida. Y es un requisito indispensable que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Entonces, los discípulos tenían 3 años y eran cristinos. No cristianos porque no habían sido regenerados, cristinos. Yo espero que no haya cristinos entre nosotros, pero si lo hay, no pienses que estás perdido, porque ahí tienes a 11 que estuvieron cara a cara con Jesús y seguían igual de cristinos. Ese no es el problema es que va a pasar de aquí en adelante. La Biblia dice que Dios no le negará su espíritu al que se lo pida. ¿Y qué fue lo que hizo que se abriera el entendimiento? El Espíritu Santo. Y tú le dices, Dios, dame de tu espíritu. Por consecuencia lógica bíblica, tienes que empezar a entender. Y si tienes dudas, preguntas. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios esto en conjunto. Que su Espíritu Santo nos haga entender. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. A veces es tan difícil poder vivir la vida cristiana. A veces nos ocupamos de tantas cosas y no tenemos de otra más que llevarte las obras. Lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de esfuerzo, lo que nos sobra de energía. Hemos tratado de darte el mínimo posible porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero queremos pedirte que por tu misericordia, a partir de hoy, nuestras vidas sean diferentes. Tú dijiste que aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía, la obtendrá. Así que ayúdame a que no seas tú el último lugar, sino que seas el primero. Cambia en mí lo que tengas que cambiar. Por favor, dame de tu Espíritu Santo porque quiero entender. Quiero que me expliques así como le explicaste a los discípulos. Que una vez que les diste tu Espíritu Santo para que entendieran, una vez que les abriste el entendimiento, experimentaron un cambio radical en sus vidas, al punto de que estaban dispuestos a morir por lo que habían entendido. Eso es lo que pedimos de ti, Señor, y sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho. Sabemos que eso es lo que te agrada. Dice Jeremías 9:24, si alguno ha de gloriarse, gloríese en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor. Así que sabemos que si te lo pedimos y es conforme a tu voluntad, nos lo darás. Así que, Padre, confiando en tu palabra, confiando en ti, agradecemos de antemano que nos des entendimiento para que podamos avanzar en el conocimiento de ti, de tu Hijo Jesucristo, para que podamos a su vez y en el momento correcto edificar al cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, como está prometido en tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros, no nos tomes en cuenta nuestros pecados, perdónanos y haz en nosotros, como dice la palabra, pon el querer como el hacer según tu buena voluntad, para que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. A ti sea la gloria en todo lo que hacemos y te damos gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse.